Una nueva epidemia causa más de 160 muertos y 225.000 contagiados. Sucede en un país gobernado por alguien que cuestiona las vacunas y que prometió eliminar la sanidad pública. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el dengue y la Argentina de Milei. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Ya avisó de sus planes hace meses, cuando todavía era candidato a la presidencia de Argentina. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Javier Milei llegó al poder en Argentina con la promesa de acabar con lo público. Y en parte, cuando se convirtió en presidente, lo hizo. Lo hizo en el fondo porque aprobó cientos de medidas de recortes de todo tipo y lo hizo en la forma. Eliminó organismos y redujo a 10 los ministerios. Y aunque no se atrevió a quitar el Ministerio de Salud, ahí incumplió su promesa, sí lo estaba haciendo de competencias y de presupuesto. Y ha pasado lo que podía pasar. Hola, mi nombre es Joaquina, tengo 24 años, soy estudiante y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Yo tuve dengue a fines de febrero, no sé cómo ni en qué momento exacto me picó el mosquito, pero comencé con fiebre, dolor de cabeza y me sentía muy débil. El dengue es una enfermedad tropical que se transmite con la picadura de un mosquito y que está ganando terreno gracias al cambio climático. La veremos llegar a Europa, dicen los expertos. En Argentina, al sur del continente americano, ha llegado como nunca antes. Hay más de 200.000 personas que ya han pasado por la experiencia que Joaquina nos cuenta desde Buenos Aires. Luego empezó a empeorar, se sumaba el dolor corporal, náuseas, no podía comer, la fiebre era insoportable. Entonces recurrí a la guardia, en la cual me hicieron un análisis de sangre y decían que las plaquetas estaban muy bajas. Como no hay una medicación particular para el dengue, lo único que te pueden dar es para bajar la fiebre, digamos. No podía dormir, nada. Ya en ese momento estaba mucho más débil, no podía caminar. De hecho, entré en silla de ruedas y yo me agarré también una infección urinaria en este caso. Los síntomas eran terribles. Un dolor que jamás en mi vida lo sentí. Te duele todo el cuerpo, la cabeza, no tenés fuerza, no puedes comer. De hecho, a la comida se le siente un gusto raro, un gusto feo. Pero es muy importante no dejar de tomar agua porque lo más probable es que te deshidrates porque la fiebre transpiras mucho. Y sí, lo más probable es que tengas un cuadro de deshidratación. El factor climático favorece la propagación del virus. El factor político también. Desde diciembre, Argentina tiene un presidente ultraliberal o anarcocapitalista, como él mismo se había definido. Ganó las elecciones con la promesa de desmontar el Estado y durante la última pandemia se apuntó al escepticismo antivacunas. ¿Vos crees que no debiera ser obligatorio? Obviamente. Digamos, ¿por qué el Estado me va a obligar a vacunarme? Eso decía Milei cuando todavía no era presidente. No se puede decir que haya engañado a nadie. Ahora que sí es presidente, se niega a aprobar una campaña de vacunación obligatoria que detenga la propagación del virus. Yo seguí débil más o menos 2 semanas, caminaba y me agitaba, pero sí, de a poco me empecé a sentir mejor y ahora ya estoy bien, pero sí, el dengue es terrible. A la guardia recurrían muchas personas con los mismos síntomas. De hecho, tengo muchos amigos, familiares que han tenido dengue. No todos la pasan igual. Hay gente que la puede pasar mucho más leve, hay gente que la puede pasar peor. No queda de otra que seguir usando repelente, protegiéndose con todo lo que se pueda, pero es muy difícil porque te pueden picar en cualquier momento, en cualquier lugar y no sabes cómo ni cuándo. Vamos a analizar este caso práctico de gobierno ultraliberal en tiempos de epidemias. Mercedes López San Miguel, hola. Hola Juan Lu, ¿cómo estás? Mercedes es periodista, compañera colaboradora del diario.es desde Argentina. Mercedes, cuéntanos cifras. ¿Hay datos oficiales actualizados de cómo de grande es esta epidemia del dengue en Argentina? El último boletín que difundió el Ministerio de Salud, que es sobre la temporada 2023-2024, es decir,
desde fines de julio hasta la última semana de marzo de este año, ya se registran 161 muertos y 232.000 casos de dengue. En la última semana registrada ha aumentado a 32 los fallecidos. Esto con respecto a la temporada anterior ya es un salto cuantitativo porque hubo en toda la temporada 68 muertos y ahora estamos hablando de 161. Por eso los infectólogos y los expertos están señalando que es la peor epidemia de dengue en Argentina. ¿Y es un virus que históricamente haya estado presente en Argentina? Sí, está desde siglo pasado, o sea, está desde 1916, ha tenido distintos picos y sobre todo con el cambio climático estaba restringido a provincias del norte de Argentina y ya se ha desparramado en el centro y se ha urbanizado. Quiere decir que en las grandes ciudades se presenta este virus, como por ejemplo en Buenos Aires. La cuestión es, Mercedes, que hay una vacuna contra el dengue. Esa vacuna existe. Exactamente, la vacuna Odenga, que es de laboratorio japonés, fue autorizada por la ANMAT, la Autoridad Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. También está autorizada en Europa por la Agencia Europea de Medicamentos. Se empezó a aplicar en Argentina en noviembre pasado. Cubre los 4 serotipos del virus. Entonces es claramente importante tener una campaña de vacunación en Argentina, que no hay a nivel nacional. En este momento, el que quiera aplicarse la vacuna tiene que pagar la vacuna. A veces el sector privado cubre alguna parte de ese costo, que son 70.000 pesos cada dosis. Serían 74 euros. Y son 2 dosis, o sea, una dosis y a los 3 meses la segunda para tener una inmunidad total. Son unos 150 euros que la gente tiene que pagar de su bolsillo en un país en plena crisis económica. Una crisis económica grave, con mucha población incluso antes acomodada que ahora vive en condiciones de pobreza. Pero, con todo, Milei no sufraga la vacuna. Su receta para evitar que se propague el virus es manga larga y mercado. Este es Mario Russo, ministro de Sanidad en Argentina. Volver a insistir en el cuidado, digamos, usar mangas largas, digamos, tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen ropa clara, se sabe holgada. más o menos cuándo. Mercedes, si no es vacunar, ¿qué está haciendo el gobierno de Milei contra el dengue? El gobierno ha desinformado sobre el dengue. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la inmunidad de la vacuna no estaba clara en las primeras semanas, que se iba a dar en los siguientes meses, totalmente rechazado por infectólogos y expertos, con lo cual ya hay una desinformación sobre la vacuna y su efectividad. Y en este momento hay faltante de repelentes en las farmacias y en los mercados. Yo personalmente hace 10 días que busco repelente y no pude comprar, no conseguí. Hay un laboratorio que es el laboratorio de la firma SC Johnson, que produce el 90% de los repelentes de insectos en Argentina y que dejó el mercado sin stock. Entonces, recién ahora el gobierno de Javier Milei permitió por un mes que se levanten las trabas a las importaciones para poder conseguir el producto. Claramente se muestra una improvisación frente a la epidemia. Vamos a introducir una voz experta. Le he pedido a Vanessa López, directora de la Organización Especializada en Acceso a los Medicamentos Salud por Derecho, que nos diga hasta qué punto esta actitud política y esta epidemia en Argentina son preocupantes. Hola, Juanlu. Pues es muy preocupante y pone en riesgo la salud de la población. El hecho de que la vacuna no esté dentro del calendario de vacunación hace que el acceso quede limitado solo a quien pueda pagar el precio, que es muy alto, son 70 euros por vacuna,
cuando la mayor parte de la población tiene una capacidad adquisitiva bastante comprometida. Por otro lado, no únicamente en esta vacuna, sino en general, el que estén dentro del calendario de vacunación oficial hace que se acceda a mucha más población y por tanto los beneficios en salud pública aumentan, evitando un buen número de casos graves de dengue y por tanto limitando la saturación del sistema sanitario. Pero es que además de la vacunación, el gobierno tendría que estar haciendo campañas de prevención para informar y evitar el contagio por las picaduras del mosquito, o haciendo campañas informativas para que la gente sepa cuáles son los síntomas graves del dengue, por ejemplo. Y también pues limitando, por ejemplo, el precio de los mosquiteros o de los insecticidas, ¿no?, interviniendo en este mercado. Mercedes, vuelvo contigo. No sé si esta crisis, esta gestión del dengue, te parece representativa de, en realidad, el modelo de gestión de lo público que tiene el nuevo gobierno de Milei. Sin duda, el gobierno de Javier Milei, con una proclama libertaria, anti-Estado, con la famosa motosierra y los gastos del Estado, no está promoviendo desde el Estado una inversión para proteger a la ciudadanía. Está desfinanciando sectores de salud, sectores de investigación científica, como es el CONICET, está permitiendo el aumento sin ningún control de parte del Estado de lo que es la medicina del sector privado, las prepagas. Me tuve que dar la vacuna porque fui paciente de dengue en 2020 y la prepaga que tengo no me la cubrió, o sea, ni siquiera hay un control para que las prepagas puedan hacer algún descuento de las vacunas o que el Estado mismo las debe de forma gratuita, como parte de una emergencia sanitaria. Dices, Mercedes, que tú misma pasaste el dengue. No sé si quieres contarnos cómo fue. Sí, en mi experiencia fue justo en abril de 2020, durante el confinamiento por el COVID-19. Algunos síntomas se parecen, la fiebre alta entre COVID y dengue. Finalmente, se supo que era dengue, hice reposo y tuve la atención médica, pero domiciliaria, o sea, fue un dengue no grave, pero en un contexto muy dramático porque se estaba dando la epidemia del dengue y paralelamente una pandemia que ya todos conocemos y todos recordamos cómo fue. Precisamente por las lecciones que dejó la pandemia de la COVID-19, ¿no?, de que las cosas de este tipo nunca pasan solo en un solo país, ¿cómo han reaccionado otros países del entorno de Argentina? Exactamente. En lo que hace a Brasil, Brasil ha tenido, por decisión del gobierno de Lula da Silva, ha tenido una actitud activa de querer vacunar a 1,5 millones de jóvenes entre 10 y 14 años a través del sistema de salud público, tomando cartas en el asunto como Estado y no dejando a la ciudadanía ninguna desprotección, sino aplicando la vacuna de forma gratuita, como una campaña nacional. En este momento, en Brasil, está bajando ya lo que es el pico de la enfermedad. Esto lo señalan las autoridades sanitarias. Y con todo esto, Mercedes, viendo además que países con más experiencia con el dengue como Brasil sí que reaccionan y que en Argentina parece que no, ¿hay algún tipo de contestación social frente a las políticas sanitarias de Milei? El gobierno asumió el 10 de diciembre. Todavía en parte de la ciudadanía que apostó por un cambio, una propuesta tan radical del ultraderechista Javier Milei, todavía creo que hay cierta pasividad en la sociedad frente a las injusticias que se están dando en distintos aspectos y en distintas áreas de la vida cotidiana. Por ejemplo, con este aumento del sector privado en la salud, de las prepagas, desde diciembre han aumentado un 150%, ¿no? Casi 4 meses. Y frente a esto, las decisiones están siendo como más individuales, por ejemplo, presentando amparos ante la justicia, ante los aumentos por cuestiones de salud. Todavía
falta una reacción más colectiva de la sociedad. Mercedes López San Miguel, compañera, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y aprovecho como siempre mi visita a Un Tema al Día para recomendarte contenido. Pero hoy además también tenemos que felicitar a Victoria Martín y a todo el equipo de Malas Personas porque ya es oficialmente ganadora del Ondas al mejor videopodcast. Y Mario y Dane, por Quieres ser mi amigo, tienen el Ondas Revelación 2024. Hoy te invito también a que entres en YouTube y busques Te la sabes de Marina Rivers porque ha invitado a su podcast a Manuela Carmena. Lo que no se puede entender es la política como una bronca. La política es gestión. Vamos a suponer el problema de la vivienda. Pues lo suyo sería que todos los partidos políticos estuvieran en una mesa juntos diciendo, a ver, vamos a ver, ¿qué resultado ha dado esto? ¿Qué resultado ha dado que se han hecho estas viviendas o esas otras? ¿Por qué no se han hecho? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a corregirlo. Y ahí se vería que cada uno tenía una visión, sí, pero todas eran razonables. Y se nos ha olvidado todo eso. Y lo único que hacemos es, yo creo que el club de la comedia. Tienes una promo de 3,25 euros al mes para que disfrutes de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo solo si entras en este enlace, eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.